Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez, soy parte del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista, soy psicólogo y el día de hoy vamos a hablar del cuarto capítulo de este libro, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. El cuarto capítulo se llama Una filosofía de las personas, como hemos estado haciendo las últimas 3 semanas. Hemos estado hablando de los 3 primeros capítulos del libro. Ahora toca el cuarto capítulo. El libro está compuesto por 7 capítulos. Y al finalizar este libro vamos a pasar a hablar del siguiente libro. Probablemente sea este, eh, Terapia, Personalidad y Relaciones Interpersonales, también de Rogers. Pero eso va a depender. También, si ustedes tienen alguna sugerencia, pueden hacerla, por favor. Y bueno, la idea es poder estar también comunicándonos a través de los inbox, a través de los comentarios que ustedes puedan dejar por este medio, y hacer, bueno, los comentarios también mientras estamos haciendo los lives, ¿no? También estamos haciendo entrevistas los días viernes, así que la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas interesadas en la psicoterapia humanista, ya sea desde la corriente centrada en la persona, desde la logoterapia, la terapia Gestalt, la biodanza, el análisis transaccional, la terapia, cualquiera de bastantes, ¿no? La terapia experiencial, el focusing. Les recuerdo que vamos a estar comenzando una formación en terapia humanista en agosto y una especialización. Esta es la segunda formación en terapia humanista que estamos realizando, y un cuarto grupo de la especialización de arteterapia. Jorge nos dice: buenas tardes desde Argentina, gracias por el sostenimiento, por el espacio sostenido. Sí, la idea es mantener un espacio, este espacio, mantenerlo todos los domingos y poder dialogar sobre textos relacionados a psicoterapia humanista. Los videos quedan grabados, estoy colgando también los videos en YouTube para que queden ahí también. Hola desde Buenos Aires, gracias por el espacio, gracias por estar ahí, Liliana Maserati. Y bueno, comenzaríamos. Como les comentaba, este cuarto capítulo tiene como nombre Una filosofía de las personas. Este es el cuarto capítulo, y en este capítulo Rogers comienza haciendo una reflexión, ¿no? La primera parte del capítulo se llama, bueno, no tengo acá el nombre, pero comienza así, ¿no? He desarrollado algunas impresiones filosóficas acerca de la vida y los objetivos hacia los que el individuo se encamina al sentirse libre, ¿no? O sea, digamos, ya está haciendo Rogers acá hincapié en que va a comenzar a hablar sobre esto, ¿no? Ya desde el título, ¿no? Va a hablar sobre, va a filosofar un poco de la vida, ¿no? A hablar qué es para él esto de vivir, y luego se plantea preguntas muy existenciales dentro de esta mirada centrada en la persona, ¿no? Entonces luego dice, ser la persona que uno realmente es. Cómo ve un terapeuta los objetivos personales, ¿no? O sea, se centra mucho en esto, en la importancia de que el terapeuta vea cuáles son los objetivos de la persona, y que la persona se plantee la pregunta sobre realmente quién es, ¿no? Y si realmente puede cada uno de los pacientes, si está logrando ser, en primera instancia, si reconoce quién quiere ser, y luego poder reconocer también cuáles son las mayores dificultades que tiene para conseguirlo, ¿no? Y ahí podríamos también meterle algo de lo referente a la logoterapia, el análisis existencial, la responsabilidad, el asumir los retos de la vida, ¿no? Luego, Rogers comenta, ¿no? Dice, en la actualidad, la mayoría de los psicólogos considera un insulto el hecho de que se le atribuyan pensamientos filosóficos, ¿no? Esta es una crítica que él hace a los psicólogos de la época, que planteaban que la filosofía, que esta idea de tal vez conversar sobre el sentido de vida, ya lo sabemos muy bien por Frankl, que antes de Frankl, antes de la tercera fuerza, de la mirada humanista, estas preguntas existenciales eran vistas como algo que podía ser considerado tal vez una neurosis existencial, estaba mal visto, ¿no?
el poder plantearse ese cuestionamiento sobre, a ver, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? Y tal vez también eran dejadas de lado, porque estaba la psicología en general, muy centrado en las patologías, pero no en los dilemas propios de la gente común, ¿no? Peirce dice, ¿no?, que la terapia Gestalt es tan buena que sirve para las personas comunes y corrientes, ¿no?, de la calle, las personas que simplemente están ahí, que no tienen necesariamente una patología. Y justamente la terapia humanista va también hacia ese lado, ¿no? Poder profundizar en estas preguntas que en algún momento la gente tiene, tal vez en la adolescencia, tal vez un poco después, la crisis de la mediana edad, como bien lo llamaba Jung, a los 40 años, ¿no? Realmente reconocer si estoy viviendo la vida que yo he querido vivir o estoy viviendo la vida de otros, ¿no? Muchas veces es la vida de la familia, de papá, de mamá. Dolores dice, muchas gracias, muy interesantes esos espacios para recordar a Rogers. Claro, la idea es esa, ¿no? Recordar a Rogers, recordar los textos, recordar qué es lo que nos plantea en los textos, y ahora estamos en este libro, El proceso de convertirse en persona. Y él hace una crítica a esto, ¿no? A los psicólogos que normalmente en ese entonces, recordemos que el libro fue escrito en 1961, fue terminado, y muchos de estos textos él comenta, ¿no?, que precisamente este capítulo, para hacer este capítulo, él se basó en una conferencia que él dictó en Wooster College, en Ohio, en 1957, con un amigo que se llamaba el doctor Russell Becker, y estas reflexiones él las tuvo para poder construir este capítulo hasta 1961. Y él hace esta crítica, comienza haciendo esta crítica a los psicólogos promedio de su época que se habían alejado de la filosofía, se habían alejado de este pensamiento, esta idea de pensar al hombre, ¿no? No solamente de quedarse reflexionando en las investigaciones, ¿no? Él era muy apegado a las investigaciones, pero también es crítico hacia el conductismo, hacia solamente ver la conducta y solamente dejarnos guiar por eso, ¿no? Entonces, Rogers habla de esto, habla de la importancia de pensar con la persona, de acompañar este proceso con la persona, de poder descubrir primero quién quiere ser cada uno y luego ver qué cosa podría hacer, ¿no? Hacerse cargo de esto. Entonces, él se plantea varias preguntas en este capítulo, en este cuarto capítulo. Algunas de estas, bueno, en realidad anoté la mayoría acá, que son, ¿cuál es el objetivo de la vida, ¿no? O sea, que cada uno se plantee estas preguntas para luego llevarlas a terapia. Sería muy interesante esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Y cuál es el objetivo de mi vida? Muchas veces lo planteamos como algo hacia afuera, como algo externo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Qué es la muerte, pero no nos apropiamos de estas preguntas para poder reflexionar sobre mí, ¿no? O sea, a veces es difícil hacer esto que Merleau-Ponty señalaba, que es poner el cuerpo, ¿no? Poner el cuerpo, decir, yo estoy acá, cuando hablo de la vida, hablo de mí, lo que la Gestalt señalaba, decir yo, ¿no? Hablarlo siempre en primera persona, y a veces en la terapia puede ser un poco movilizante cuando te dice, por ejemplo, en la Gestalt clásica, ¿no? Dilo en primera persona y todo, pero en términos prácticos puede ser muy útil también el hecho de apropiarse nuevamente de esa pregunta, ¿no? Hablar de mi vida, hablar de mi muerte cuando uno comienza a dialogar sobre temas existenciales. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Por otro lado, ¿para qué me estoy esforzando, no? Esto que llamaba Jung la crisis de la mediana edad, aproximadamente a los 40 años. Entonces, preguntarse, ¿no? No esperar a los 40 años, cuando uno pregunta ahí, bueno, y realmente, ¿para qué me he estado esforzando tanto? Siempre he estado pensando en, no sé, comprarme una casa, comprarme un carro, tener hijos, pero ¿cuáles son realmente los objetivos que yo quiero plantear en mi vida y por qué yo me quiero esforzar, ¿no? ¿A qué yo quiero dedicarle toda mi energía, ¿no? Muchas personas están muy metidas en el trabajo y recién pasados las 4 décadas de vida se plantean realmente qué quieren hacer, ¿no? Y a veces está uno repitiendo patrones, está muy anclado en lo que se debería o lo que dice la sociedad que debería de hacerse, y Rogers ahí lo plantea muy claramente con su teoría de la personalidad, cuando él dice
que una persona cuando nace, nace conectado con la vida, nace reconociendo realmente cuáles son las necesidades que cada uno tiene, y por eso el niño es tan libre, ¿no? Y la sociedad, los padres y todo el entorno, cuando el niño comienza a diferenciar las necesidades de uno con las necesidades del entorno, uno comienza a diferenciarse, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, a niños que comienzan a decir constantemente no, 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 porque recién se dan cuenta a los 2, 3 años que hay un afuera, ¿no? Un poco antes, en realidad, año y medio, 2, que hay un afuera, que hay un otro, ¿no? Y que hay necesidades externas a uno, y trata de diferenciarse, ahí entra como una pequeña etapa de rebeldía, y luego una persona dice, ¿no? Bueno, el exterior dice, bueno, tienes que amoldarte a esto que es la sociedad. Y poco a poco uno se va separando del entorno, separando de las necesidades personales y y va perdiéndose, ¿no? Y va tal vez ahí amoldándose al entorno, a la sociedad. Y justamente la terapia consiste en esta reconexión con las necesidades personales, ¿no? Con esas necesidades perdidas, y eso es un proceso muy doloroso para muchas personas porque si sucede ya a los 50, 60 años, uno puede decir, bueno, he perdido gran cantidad de mi vida, ¿no? Pero es importante que suceda, y si puede suceder antes, a la etapa de la adultez temprana, por ejemplo, sería genial igual. Lo que lleva a Rogers es a reflexionar sobre esto en cualquier momento de la vida, ¿no? Cuando uno ya toma conciencia de esto, o sea, hacerse cargo. Luego él pregunta esto, pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿No? Una pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito de vida? Se refiere, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mío, ¿no? Sobre lo que estoy haciendo? ¿Para qué hago lo que estoy haciendo, ¿no? Hay dos preguntas interesantes ahí que uno toma en cuenta cuando uno, por ejemplo, escribe una historia, un guión, en la estructura narrativa, que es el por qué y el para qué. El por qué te lleva hacia atrás, ¿no? El por qué es causalístico y el para qué es para adelante, ¿no? O sea, para qué uno, por ejemplo, cuando hace una película, por ejemplo, para qué hace que tal personaje haga tal cosa, ¿no? Siempre toda acción tiene un para qué. Entonces, que uno pueda reflexionar sobre el para qué hace lo que está haciendo, cuál es el propósito que tengo al hacer tal o cual actividad, es una pregunta que todos deberíamos hacernos, y a eso apunta el cuarto capítulo de la obra de Rogers, El proceso de convertirse en persona. Luego él dice, ¿no? A veces nos hacemos la pregunta, seremos... bueno, no entiendo esta parte que he puesto. A veces las preguntas nos generan agonía, o a veces las preguntas nos las hacemos de manera serena, ¿no? Entonces, a veces las preguntas las hacemos, las reflexiones estas aparecen en un momento tranquilo, ¿no? Y nos hacemos estas preguntas y luego, bueno, y a veces aparecen en momentos tensos ante una crisis, ¿no? Una crisis existencial, el fallecimiento de alguien, a veces cuando te botan del trabajo, o a veces cuando el cuerpo, ya lo hablamos con Salvador en la última entrevista del viernes, cuando el cuerpo comienza a gritar, ya no te habla el cuerpo, sino comienza a gritarte y comienzas a realmente sentir que te tienes que mover, ¿no? Saludos de Michigan, Estados Unidos. Gracias por vernos ahí, Rita Atzian. Gracias, saludos. Nos están viendo de varios lugares del mundo, de España, de Buenos Aires, bueno, de allá de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Colombia. Muchas gracias por estar ahí conectados. Si desean compartir también el enlace, compartir el espacio para personas interesadas en la terapia humanista en la terapia centrada en la persona, pueden hacerlo igual y hacer comentarios también. La idea es estar conectados. La idea es conectar y generar una comunidad de personas interesadas en este enfoque, ¿no? Luego, Rogers tiene un subtítulo, ¿no? Dentro de este capítulo, un subcapítulo llamado Algunas respuestas, ¿no? Y él ahí plantea algunas posibles respuestas a las preguntas que él
que él está planteando, ¿no? Y él dice que... Ay, no entiendo. Ah, ya, que a veces estas preguntas las buscamos en distintas... estas respuestas las buscamos en distintas esferas de conocimiento, ¿no? A veces en la religión, a veces las buscamos tener un objetivo más con un fin terrenal, ¿no? Podemos hablar del disfrute, de la libertad, del hedonismo, ¿no? La satisfacción del deseo sexual. A veces las personas buscan respuestas o buscan, bueno, respuestas entre comillas en generar bienes, ¿no? Bienes materiales, estatus, conocimiento, poder, y a veces tal vez en ideas, ¿no? En los famosos ismos, ¿no? Esos sufijos, sufijoísmo, tal vez capitalismo, comunismo, pensamiento, ¿no? Los ismos, los famosos ismos, que son ideas al final, ¿no? O sea, y que las ideas no tienen nada de malo, ¿no? Las ideas están ahí y el tema es cuánto uno se refugia en las ideas, tal vez, o más que refugiarse, encuentra en ese espacio el objetivo, ¿no? El objetivo al que uno quiere evocar o abocar toda la energía de vida que tiene. Y a veces, como digo, ¿no? A veces uno se va hacia la religión, se va hacia los sismos, se va hacia la acumulación de bienes, ¿no? De bienes físicos, materiales, bienes de poder, y a veces uno simplemente se queda en lo, en lo más inmediato, ¿no? En el fin más terrenal, mundano. Luego él hace referencia, Rogers en ese capítulo hace referencias a estudios de Charles Morris, orientados hacia los objetivos vitales de la vida, ¿no? Él dice, este estudio se hizo con una población bastante diversa, de India, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá y de Noruega. Y en este estudio, él lo que buscaba, Charles Morris, buscaba identificar cuáles eran los puntos orientadores, los puntos vitales que orientaban la vida de los jóvenes, ¿no? Entonces, y él identifica 5 dimensiones en su estudio, y estos los cita Rogers en su libro, son los siguientes, ¿no? El primero son los valores y la moralidad, o sea, las personas encuentran como punto vital el objetivo de centrarse en los valores, en lo que cada uno considera valioso, en lo que cada uno considera que es lo moralmente aceptable, ¿no? O socialmente aceptable. Por otro lado, la lucha por superar los obstáculos, la lucha por superar todo eso que puede presentar la vida como posibles como trabas para poder llegar a un objetivo, ¿no? El superar los obstáculos que va planteando la vida, ya sea particulares o propios de la edad, ¿no? Cada uno tiene también, cada edad también tiene sus distintos obstáculos. Por otro lado, el valorar la vida interior, el renunciar al control por comprometerse más profundamente por algo externo, ¿no? Es el compromiso, por ejemplo, con una idea, el compromiso con un grupo, el compromiso con un objetivo de vida, es válido también y es un objetivo vital, un orientador vital que Morris encontró en este estudio que cita Rogers. El cuarto punto es la receptividad hacia las personas. Considera también en este estudio que la receptividad hacia las personas es un punto importante, un eje vital que las personas de estos diversos países, lo que busca Rogers al plantear Charles Morris, al plantear este estudio es precisamente ver qué en común podría haber entre personas de una idea muy distinta, tal vez de vida, tal vez de pensamiento, como puede ser la gente de India, la gente de China, Japón, Estados Unidos, Canadá y Noruega, y encuentra estos puntos en común. Por otro lado, el quinto punto es el placer sensitivo, ¿no? El placer corporal, que es un punto también que consideran muchos jóvenes en este estudio, ¿no? Que consideran como un eje vital.
¿no? Y luego Rogers comenta que todos tuvieron estos 5 puntos en común, ¿no? Todos las personas que participaron en este estudio. Y dice, Rogers plantea otros criterios. O sea, él por un lado al comienzo cita este estudio y dice, bueno, está muy bueno este estudio, él mismo conocía a Charles Morris, pero también Rogers se anima a plantear sus propios criterios. Y es precisamente lo que les voy a comentar. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden hacerle algún saludo también, no sé, pueden hacerlo, ¿no? A Rogers no le convenció este estudio, él dice, ¿no? A mí realmente este estudio me parece muy interesante que las personas se centren en profundizar en este punto, ¿no? Cuáles son los ejes vitales y sobre todo haciendo este estudio multicultural, ¿no? Pero él dice, a mí no me convenció este estudio del todo, así que yo, Rogers, voy a plantear en este libro, en este 4º capítulo, algunos criterios que yo he visto dentro de mi trabajo, dentro de mis investigaciones y mi trabajo como terapeuta. Y él comienza haciendo una cita de Søren Kierkegaard, dice, ser la persona que uno realmente es, ¿no? O sea, lo que comienza hablando de esta cita, comienza citando a Kierkegaard y luego él pregunta, ¿qué significa esa expresión, no? O sea, se plantea la pregunta. Estamos viendo que en este libro Rogers se plantea distintas preguntas, ¿no? Dice, ¿qué significa esta pregunta, no? Ser la persona que uno realmente es, ¿no? O sea, uno ya es alguien y tiene que redescubrirse, uno se descubre, uno se crea, uno se construye, o ¿de qué estamos hablando, no? Y luego Rogers profundiza sobre esto, dice, las orientaciones que adoptan los clientes son las siguientes, ¿no? Dejar de utilizar la máscara, o sea, ahí lo que nos está planteando son distintas orientaciones que el cliente debe adoptar para poder ser ese que realmente es. Y es, en primera instancia, esto que Rogers habla mucho, ¿no? Que es sobre la máscara, la sombra, dejarse llevar, dejarse llevar de lo que se quiere, lo que la sociedad desea, ¿no? Y a veces uno se enmascara para poder caerle bien a la gente, para que uno pueda, para que uno pueda calzar con lo que el status quo de la gente decide o quiere, ¿no? Que sea tal o cual persona. Entonces, dejar de utilizar la máscara, esta máscara, dejar de sentirlos debería ser, ¿no? Estos famosos debería, entre comillas lo pone, que es como dejar los debería, ¿no? Y no es fácil, no es una tarea fácil, porque requiere mucho compromiso, requiere realmente revisión y requiere también salir de este espacio muy cómodo que muchas personas pueden estar, en la que muchas personas pueden estar, para dejar de lado los deberías, ¿no? Dice, punto 2, dejar de sentir los debería ser, ¿no? El punto 3 que Rogers plantea es dejar de satisfacer las expectativas impuestas, ¿no? Primero, identificar cuáles son las expectativas que nos impone la sociedad, que nos imponen las personas, y muchas veces estas imposiciones son muy sutiles. A veces son más explícitas y a veces son más implícitas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es identificar cuáles son esas expectativas impuestas más sutiles y comenzar a dejar de satisfacerlas, ¿no? Porque a veces, bueno, en realidad siempre uno tiene que, cuando uno comienza a ser uno mismo, va a haber menos gente que o va a haber gente que va a ser como menos, va a comulgar menos con la idea que uno tiene, ¿no? Entonces uno tiene que saber que a mucha gente no le va a caer bien, que si uno se muestra tal y como es, a mucha gente no le va a caer bien, a mucha gente no le va a caer mal, y uno tiene que poder aceptar eso. Entonces, soltar la máscara no es una tarea fácil. Luego, bueno, dice, dejar de satisfacer las expectativas impuestas, Rogers lo dice acá en el tercer punto sobre las orientaciones que adoptan los clientes, que deben adoptar los clientes. El cuarto punto que Rogers plantea él como 11. El cuarto punto, Rogers lo plantea como el dejar de esforzarse por agradar a los demás, ¿no? Hace bastante énfasis en esto que es lo externo, ¿no?
así es. Liliana Maserati dice, así es, requiere la congruencia interna entre lo que somos, hacemos y decimos. Es tal cual, ¿no? O sea, muchas veces se plantea que el gran aporte de Rogers es la empatía, y lo es, ¿no? La empatía, la aceptación incondicional, la congruencia, son puntos ejes importantísimos, o la autoactualización, esta mirada corporal, ¿no? Que recoge Gendlin, son importantes, pero este punto que tú planteas, Liliana, la congruencia, es, para nuestro parecer, el eje más importante, ¿no? O sea, la congruencia. Uno busca contactarse con la empatía para ser congruentes. Todo lo que se plantea para que uno como terapeuta sea congruente y para que este terapeuta busque que el paciente se conecte con esta congruencia, con este nivel de poder de realmente identificar qué es lo que uno siente, y si está a la par con lo que uno piensa, y si está a la par con lo que uno hace, y si está a la par con lo que uno ha ido construyendo en su vida, y si está a la par con lo que uno se plantea como objetivo de vida, y si está a la par con lo que uno muestra hacia los demás, y si está a la par con lo que uno, ya yéndonos por el lado junguiano, lo que inconscientemente uno va manifestando en sueños, o uno manifiesta en el arte. Entonces, estamos hablando de algo bastante complejo, ¿no? Y no es algo fácil. Muchas veces uno es una persona como una persona frente a una persona, y una persona es otra persona frente a otra persona, y ahí es justamente cuando comienza a entrar la congruencia. Y lo que Rogers nos plantea desde el principio es que este contacto con el afuera, con las necesidades del entorno, mal contactado, ¿no? O sea, solamente fijado en las necesidades del entorno, es precisamente lo que nos desconecta con quienes realmente nosotros somos. Entonces, el cuarto punto es dejar de esforzarse por agradar a los demás. El quinto punto es comenzar a autoorientarse, la autonomía, comenzar a encontrar la voz interna, ¿no? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Cuál es mi voz? Y muchas veces las personas se encuentran con que no tienen una voz, ¿no? No tienen una propia voz. Y ya, uno tiene que, si bien se da cuenta de eso, solo queda aceptar eso y luego poco a poco ir construyendo su propia voz. Es algo que toma tiempo. A veces las personas piensan que todo es inmediato, que todo tiene que simplemente hoy me doy cuenta y ya está, ¿no? La solución está ahí, pero es todo un proceso, ¿no? Y justamente el espacio terapéutico es acompañar ese proceso. No sé, en algún momento me parece que había hablado un poco sobre este tiempo, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos, ¿no? El tiempo Cronos, el cronológico, el tiempo que se plantea normalmente cuando uno habla, por ejemplo, en psicología, el tiempo del duelo es de tal a tal momento, pero ese tiempo es personal, ¿no? El tiempo Kairos, el tiempo personal, a veces para una persona algo puede simplemente asimilarlo en un 2x3, y para otra persona puede ser algo mucho más difícil, puede tal vez necesitar más tiempo para poder asimilar algo o para poder construir algo. Y esto, por ejemplo, en las relaciones de pareja se puede ver, ¿no? O sea, cuando dos personas están a destiempo, un poco de eso hablábamos con Moreno el día viernes, ¿no? Cómo tal vez este planteamiento de Gendlin, el contacto con el otro, la vibración con el otro, la vibración, paradójicamente, la vibración conmigo o el contacto conmigo, un buen contacto, no un contacto desde el egoísmo, desde el ego, sino un contacto con mis necesidades, pueden ayudarme o con mi propio ser, pueden ayudarme con la sensación sentida y todo esto que nos plantea el focusing, pueden ayudarme a contactarme con el otro, ¿no? Siempre y cuando, claro, en la relación haya una intención, la intención de conectarme con el otro, ¿no? Y no estar simplemente peleándome, ¿no? Entonces, confiar en el otro, si uno confía en uno mismo, comienza a confiarlo, puede confiar en la otra persona. Y es esto, ¿no? Comenzar a autoorientarse, la autonomía, ¿no? O sea, desarrollar la autonomía. Autoorientarse es algo muy importante porque también, por ejemplo, en el focusing, el encontrar el asidero en el cuerpo, ¿no? El regresar al cuerpo, ese planteamiento, el inconsciente es el cuerpo es como una máquina del tiempo que nos trae vivencias del pasado que son vividas en este momento, y puede dar información, ¿no? Entonces,
esta idea es importante porque justamente lo que un psicólogo, lo que un terapeuta o lo que cualquier profesional de la salud debería buscar es que una persona no dependa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una terapia con medicamentos puede generar dependencia y justamente lo que nosotros tenemos que apuntar es que no dependa la gente, ¿no? Que uno no dependa de fármacos, si uno va, por ejemplo, al fisioterapeuta, que uno deje de depender del fisioterapeuta, el fisioterapeuta lo que hace es enseñarte, bueno, actividades que uno puede hacer en casa para que pueda poco a poco ser más autónomo y poder aliviar ese malestar, ese tendón o lo que sea, ese músculo que necesita, ¿no? Necesita movimiento, necesita un ejercicio. Entonces, igual debería ser el terapeuta. El terapeuta debería de buscar la no dependencia de la persona. Y este regresar al cuerpo, el asidero, puede ayudar a que una persona pueda poco a poco ser autónoma. Al final, la terapia, el espacio terapéutico es un espacio de investigación de la experiencia en primera instancia y también es un espacio para intentar, ¿no? Para ejercitarse, para conocerse, para reconocerse con el vínculo con el terapeuta, pero la vida real está afuera. Entonces, importante que uno busque como terapeuta que la persona poco a poco pueda ser más autónoma, poco a poco pueda depender menos del terapeuta. Claro, en un primer momento la dependencia se da, ¿no? La dependencia con el terapeuta, pero poco a poco ir dejando que el paciente pueda encontrar en su propio día a día la capacidad de orientarse él mismo, ella misma, ¿no? Ese es un tema ético dentro de la terapia, ¿no? Y es algo que Rogers nos recalca en este punto 5, no, perdón, en este punto 5, ¿sí? De lo que él llama como las orientaciones que los clientes deberían adoptar. Luego él dice el punto 6, que es comenzar a hacer un proceso, ¿no? O sea, es importante esa palabra, comenzar a hacer, ¿no? Hacer un proceso. Y él hace una cita, comienza a plantear una cita a Kierkegaard nuevamente, y es la siguiente, la cita dice, un individuo que existe se encuentra en constante proceso de devenir y expresa todos sus pensamientos en función de proceso. Con él sucede lo mismo que con un escritor y su estilo, puesto que solo tiene estilo aquel que nunca ha concluido nada y agita las aguas del idioma cada vez que comienza, de manera que la expresión más común se le aparece con la frescura de su nacimiento. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que el individuo que existe se encuentra en un constante proceso de devenir. O sea, el individuo está constantemente en un vaivén que no para, ¿no? Es un proceso, ¿no? El individuo es un proceso y solamente, dice, solamente el quien tiene quien ha encontrado ¿cómo lo dice? Un estilo, es aquella persona que no se queda enclaustrada en una sola forma, ¿no? O sea, si tú te quedas enclaustrado, por ejemplo, haciendo esta metáfora con la literatura que hace, si uno se queda enclaustrado con un estilo, uno no evoluciona. Entonces, uno tiene que involucrarse con todo su ser dentro de este proceso. Y el terapeuta y el paciente no deben ser excepción. El inicio del experimentando, de Jendrin, experienciando será, experienciando. Jendrin plantea la terapia experiencial, ¿no? Y él habla de experienciando, o sea, en el proceso de experiencia, no solamente se queda con la experiencia, él acuña un término de la sensación sentida, ¿no? No solamente es una sensación, sino que está siendo sentida en el proceso. Experiencing, él habla de eso, experiencing en inglés, y en español nosotros lo traducimos como experienciando, no existe esa palabra, pero por ahí va, ¿no? Justamente esa es la idea, experiencing, ¿no? Experiencing y acompañar ese proceso, eso es justamente lo que se busca desde la terapia experiencial. Eso nos lo dice Jorge Valenzuela. Entonces, con esta cita de Kierkegaard, Rogers comienza en este punto 6 a profundizar en esto, ¿no? En esta idea de
comenzar a hacer un proceso, no llevar un proceso. Muchas veces uno plantea, se dice, por ejemplo, ¿no? Yo voy a llevar un proceso de terapia o yo voy a comenzar un proceso de terapia, pero no se plantea esto de voy a comenzar a hacer un proceso, a adueñarme de este proceso que es llamado el proceso de terapia, ¿no? Entonces, nos plantea eso, en principio, Rogers en este punto 6, que son los puntos que plantea tras la revisión de estos estudios de Charles Morris, que él considera muy buenos porque considera que está bien, está bueno eso de voltear la mirada y comenzar a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los ejes vitales que mueven a las personas hacia un proceso de cambio personales, ¿no? Pero también está mucho, pero él también pone de lo suyo, ¿no? Tras su experiencia hasta ese momento y tras las investigaciones que ha ido realizando hasta ese momento también. El punto 7 es, él dice, ¿no? Comienza a hacer toda la complejidad de su sí mismo, ¿no? Comenzar a vivirse como alguien complejo. Se plantea que, claro, a veces uno cae en este inmediatismo, en este facilismo, y y en esta mirada también de verlo todo como simplista, ¿no? O sea, esta mirada reduccionista, del que tanto, por ejemplo, Frankl hablaba, ¿no? El ir en contra de este reduccionismo, materialismo, desarrollar una mirada metaclínica, una mirada más pensada de la clínica, y no recordemos que el conductismo estaba muy metido en este entonces, ¿no? Y la mirada, como decía la vez pasada de Rogers, ahora puede sonar muy obvia, pero en ese momento era una mirada revolucionaria frente a cómo se veía al paciente, tanto siendo psiquiatra, siendo médico. Rogers, nos damos cuenta en el libro que Rogers es bastante crítico con la mirada médica, ¿no? Sobre todo con esta mirada que ve al paciente como alguien que simplemente tiene síntomas y hay que curar, ¿no? Él plantea una mirada más comprensiva y en ese entonces esta mirada era mal vista incluso, ¿no? Era mirada como poco profesional. Un médico, un psiquiatra tiene que ser bastante objetivo y él habla sobre la importancia de diferenciar el objetivo y la objetivización. No, eso lo dice Frankl, ¿no? Una mirada objetiva es distinto a objetivizar a la persona, ¿no? Volverle un objeto de estudio o un objeto para reconocer si mi teoría tiene o no valor. Entonces él dice comenzar a hacer toda la complejidad de su sí mismo, ¿no? Comenzar a identificarse con ese ser complejo que va evolucionando día a día. Con Moreno el viernes hablamos de eso, ¿no? La importancia de conectarse con este proceso de cambio, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones, en la relación de pareja, ¿no? En este proceso de cambio, ser constantemente conscientes del cambio que se va dando en la relación es algo muy difícil de sostener. Muchas personas piensan que porque ya estoy en una relación con una persona, la persona me conoce y ya no hay nada más que hacer, pero la realidad es que estas personas, comentaba la vez pasada que tengo un paciente, ¿no? Una pareja que tienen 29 años de casados, y se conoce menos que una pareja de 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un abismo que se ha ido creando año tras año entre ellos en el que evitan o han evitado poco a poco la conexión. Y precisamente el proceso de terapia, en ese momento, bueno, en un momento del proceso terapéutico, consiste en reconectar a estas dos personas. Más allá del problema, que bueno, el problema fue una infidelidad, que llevó a las personas a la terapia, reconectarlos también dentro de su proceso de reconocimiento del otro, ¿no? Y conectar y hacer evidente el proceso de cambio del otro, porque el otro también está cambiando y la otra persona, mi pareja, o el otro, el hermano, o el otro, el padre, o yo mismo, ¿no? No soy el mismo, ¿no? Soy alguien que se va complejizando. ¿Mm? Entonces, había tenemos una profesora que va a estar también en la formación en terapia humanista de Gestalt Relacional de Italia. Se llama, ¿cómo se llama? Margarita Spagnoli, de Italia. Y ella comentaba algo, ¿no? Ella decía,
pero la vida no es tan compleja, ¿no? ¿Por qué nos complejizamos tanto nosotros, por ejemplo, haciendo una terapia integrativa? Y le decíamos, ¿no? La vida no es compleja, el complejo es la persona, ¿no? Precisamente, y van pasando los años y se complejiza más. Rita Asian dice, gracias por este espacio y también por las interpretaciones de los conceptos teóricos. Bien, está bien, sí, la idea es conversar sobre estos conceptos, ¿no? Replanteárselos un poco, conversar sobre estos y darle una interpretación dentro de la propia casuística, teniendo en cuenta la casuística y la experiencia de cada uno, ¿no? Frankl decía, ¿no? La logoterapia, por ejemplo, está abierta a su propia evolución. Entonces, yo no creo que la terapia centrada en la persona no pase lo mismo, ¿no? Justo le hacíamos en la entrevista, ¿no? La vez pasada a Andrés Sánchez Bodas, que también va a estar como docente, ¿no? Margarita Españoli de Italia y Andrés Sánchez Bodas de Argentina van a estar como docentes dentro de la formación que estamos organizando para agosto, como docentes invitados. Y él hablaba de esto también, ¿no? De la evolución, un poco la mirada integrativa que él tiene de la terapia centrada en la persona, ¿no? Integrando distintas formaciones que cada uno, por ejemplo, va teniendo la experiencia de vida y tras la casuística, ¿no? Y tras también la realidad, ¿no? La realidad personal del terapeuta y la realidad social. Vivimos en un país, en una sociedad, primero en una sociedad latinoamericana con características, ¿no? Particulares como grupo y particularidades también nacionales y particulares también locales, ciudadanas, ¿no? Teniendo en cuenta la complejidad de cada una de las ciudades, de los estratos socioeconómicos, y es importante replantearse estas preguntas, o sea, estas preguntas que plantea Rogers y estos aportes que él brinda en nuestras realidades, ¿no? Por eso justamente también se crea este espacio para poder generar este diálogo, ¿no? Eh, Luego él dice, ¿no? El punto 8 es comenzar a abrirse a las experiencias, ser quien realmente es. El abrirse a la experiencia es algo, digamos, un indicador de sanidad, ¿no? Siempre y cuando este abrirse a la experiencia no sea para evitar otras cosas, sino que abrirse a la experiencia, a reconocerse en un espacio distinto, sin dejar de atender estos problemas puntuales que cada uno puede identificar en el espacio terapéutico, en la vida en general, las responsabilidades, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínense a alguien que tiene un hijo y bueno, y me abro la experiencia y me voy de viaje, ¿no? Pero hay una responsabilidad ahí, o sea, la idea no es evadir la responsabilidad que uno tiene en la vida, pero no dejar de abrirse a la experiencia, porque abrirse a la experiencia también implica la posibilidad de poder abrirse a encontrar nuevas maneras de afrontar la vida, ¿no? Maneras mucho más novedosas, mucho más innovadoras, ¿no? El espacio creativo también, hablábamos de eso también en la entrevista el viernes con Moreno de México, sobre la experiencia, sobre la importancia del proceso creativo, ¿no? Yo le comentaba un poco sobre esto del abuso creativo que muchas veces los niños tienen, ¿no? O sea, sufren de abuso, es un abuso poco visto, ¿no? O sea, muchas veces invisibilizado porque es muy sutil muchas veces, pero las intenciones de los padres están ahí y a veces, bueno, calan demasiado en el niño y logran que este niño no consiga realmente poder manifestar lo que le sucede, ¿no? O solamente se quedan en lo verbal y no exploran ni en la adolescencia, ni en la adultez temprana, ni en la adultez más allá, tipo 40, 50, y mucho menos en la vejez. A veces nos alejamos, por ejemplo, de esta posibilidad de contactarnos a través del arte y expresar, ¿no? Este esquema que trabajamos desde la especialización de arte terapia, que es evocar, expresar, explorar, ¿no? Amplificar y resignificar las experiencias que uno va teniendo dentro del proceso terapéutico y dentro del contacto con una expresión artística, ¿no? Entonces, en este punto, en el punto 8, Maslow comienza Roger cita a Maslow y esta es la cita que él hace, ¿no? Él dice,
Las personas que se autorrealizan tienen la maravillosa capacidad de apreciar una a la otra, o sea, una vez a la otra, de manera fresca e ingenua. Las bondades básicas de la vida con temor, placer, maravilla y aún con éxtasis, independientemente de lo viciadas que estas experiencias aparezcan ante los ojos de las otras personas. Entonces, lo que nos está diciendo Rogers al citar a Maslow es llegar a este punto de poder, este punto en el que las personas que se autorrealizan tienen la capacidad de apreciarse una y otra vez, ¿no? Sorprenderse nuevamente con la vida, ¿no? Conectarse con la vida, conocer y abrirse a las experiencias, ¿no? A veces uno tiene una mirada muy simplista de la vida, o uno no se abre a las experiencias nuevas, porque considera que ya todo es igual, ¿no? La vida es igual, no pasa nada, no pasa nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, se dice muchas veces, pero lo importante ahí es un poco reflexionar sobre eso y llegar a este punto, esta mirada de niño, ¿no? Regresar a esta mirada de niño, atender. Hay tres figuras de niño, ¿no? El niño herido, el adulto niño, ¿no? Un adulto infantilizado, y el niño divino, el niño que te ayuda precisamente a poder conectarte con la vida de una manera mucho más novedosa, sorprenderte de los pequeños detalles, ¿no? Y el focusing ahí es vital, ¿no? Y los detalles también son los detalles de afuera, los detalles de adentro, el tema corporal, los cambios, como hablábamos con Moreno el fin de semana, del viernes. Y sí, entonces para eso Rogers nos plantea esta cita de Maslow en el marco de este octavo punto, comenzar a abrirse a la experiencia, ¿no? El noveno punto es comenzar a aceptar a los demás, ¿no? Aceptar a los demás, esta aceptación incondicional no quiere decir la validación de los demás. Entonces, aceptar a los demás es una cosa y va acorde con el planteamiento de Rogers, la aceptación incondicional positiva, pero eso no significa que voy a validar todo, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, como terapeuta, tiene que aceptar la experiencia del otro, pero hay cosas que no se pueden validar, ¿no? Y también saber confrontar cuándo se debe. Y en este sentido, la Gestalt tiene muchas herramientas, ¿no? O sea, me refiero a confrontar no de manera agresiva, sino de una manera comprensiva, asertiva y conectado con la experiencia, ¿no? Cuidadosa con el otro. A veces, claro, en la terapia los pacientes piensan que van a ir solamente llego acá y poco a poco va a ir mejorando, pero a veces uno tiene que profundizar en temas dolorosos para poco a poco ir mejorando, ¿no? Entonces el tema ahí es que por eso muchos pacientes dejan la terapia, ¿no? Porque dicen, bueno, tengo que ir a un espacio, tengo que hablar de cosas que normalmente no me gustan, además tengo que pagarle al terapeuta, entonces no es algo muy rentable, pero tenemos que tener en cuenta que es un proceso y poco a poco ese regresar al pasado, ese comenzar a tocar los temas que duelen, van a ayudar, ¿no? Sobre todo cuando es un acompañamiento responsable y de alguien que tiene en cuenta todo esto, ¿no? Y que también acepte incondicionalmente su propia experiencia. La importancia de que el terapeuta se contacte con su propia experiencia es también muy importante. El décimo punto es comenzar a confiar en sí mismo, ¿no? O sea, que los pacientes comiencen a confiar en sí mismos, que los terapeutas también. Hablábamos con Moreno también el fin de semana sobre esta metáfora. Él va a lanzar un libro ahí en México. No, me parece, no sé si es en México o en Inglaterra que lo va a lanzar. Y habla un poco sobre esta metáfora, ¿no? De la música y el espacio terapéutico. Somos vibración, y muchas veces en la psicología convencional, en la terapia convencional, uno está muy ligado a las estructuras, ¿no? Que uno tiene que seguir, tal vez paso 1, paso 2, paso 3, pero, y eso sería un símil con la música, por ejemplo, la música de cámara o la música convencional, pero él hace una analogía con el jazz, ¿no? Y él dice, por ejemplo, el free jazz es algo que hay una conexión entre los músicos, y por ejemplo yo tengo un amigo, le comentaba, que estudió música clásica en el conservatorio, y luego cuando comenzó a estudiar jazz se dio cuenta que era otra cosa, y dejó la música de cámaras, porque es una o la otra, literalmente. Pero la idea es, como decía Jung, ¿no? Aprender todas las teorías para luego, cuando uno está con el paciente, ser una persona frente a otra persona.
Entonces, no está mal aprender las técnicas, aprender teorías diversas, pero que todo eso sea para amplificar la mirada y para cuando uno está frente a un paciente poder realmente contactar, o sea, dejar de lado la teoría, la técnica, ¿no? El paso uno, paso dos, para cuando uno está frente a otro, simplemente ser, ¿no? En pro a la ayuda del otro y en pro también con la conexión, a tener al mejoramiento y conexión con uno mismo, ¿no? O sea, y es increíble cómo poco a poco Roger nos ha ido explicando en este libro lo sanador que puede ser este proceso de acompañamiento empático y aceptar incondicionalmente al otro. Comenzar a confiar en uno mismo, ¿no? Y muchos terapeutas no confían en ellos mismos, ¿no? O sea, es importante también mirarlo con ojos, y esto va, bueno, a todos los que nos están mirando que son terapeutas, comenzar a confiar en uno mismo, ¿no? Si uno quiere que las personas puedan confiar cada vez más en ellos, uno también tiene que comenzar a hacerlo. Entonces, el punto 11 es, bueno, está referido a la orientación general de sus vidas, comenzar a orientarse de manera general, comenzar a orientar las vidas de cada uno. Entonces, hacerse responsable de la vida que cada uno tiene, ¿no? Es lo que nos está planteando Rogers en este punto 11. Y Rogers se plantea una pregunta, él dice, ¿quiere decir que si yo fuera realmente lo que tengo ganas de ser, todo estaría bien? Interesante pregunta, ¿no? Eso quiere decir que si yo hago todo esto o si desarrollo todo esto que he planteado, ¿no? Que ha planteado, ¿significaría que ya estoy bien? Bueno, digamos que significaría que uno va por buen camino, porque estas cosas van cambiando, ¿no? Uno puede ser alguien a los 30 años y luego puede descuidarse, ¿no? El proceso de individuación del que hablaba Jung es importante tenerlo en cuenta, no es un proceso que nunca acaba, que está constantemente ahí, los retos de la vida van apareciendo, ¿no? El cuerpo que uno tiene a los 50 no es el mismo que uno tiene que tiene a los 90. Entonces los retos van apareciendo, ¿no? Es importante entender eso, ¿no? El proceso de individuación no acaba incluso a un día antes de morir. Entonces el proceso de individuación va dándose siempre, ¿no? Uno siempre se va conociendo, siempre va teniendo distintos contextos distintos, y uno es importante ahí que vaya siendo consciente de esto, ¿no? Y el acompañamiento ahí puede ser muy importante, pero también no solamente acompañar, sino también que el terapeuta pueda dejar en esta persona, en este paciente, las herramientas para que esta persona poco a poco pueda llegar a ser autónoma, más autónoma, ¿no? Entonces, Rogers acá plantea lo que él llama algunos errores, ¿no? Algunos errores que se cometen en los espacios, ¿no? Terapéuticos, ¿no? O errores en la mirada, ¿no? Dice, esta orientación implica inmovilidad. Asumo también ahí que, por ejemplo, habrá sido una acotación que hace Rogers en función a personas que le han planteado esto, ¿no? Como una lectura, ¿no? De todo lo que él dice. Entonces significa que yo tengo que quedarme quieto como paciente, tiene que hacer, bueno, evidentemente esto va en contra de todo lo que ha dicho Rogers, pero él lo plantea así, tal cual. Y la pregunta es obviamente no, ¿no? La respuesta es obviamente no, ¿no? ¿Esta orientación implica inmovilidad? Pues no, implica una actividad, o sea, un rol activo dentro del proceso. Eh, Igual el paciente, igual el terapeuta, ¿no? El terapeuta también tiene un rol activo puede ser dentro de su silencio también. Hablábamos también con Moreno el viernes, ¿no? De México, que a veces también, o sea, uno está constantemente comunicando, ¿no? Con el silencio, con la postura, con el tono de voz, la musicalidad con la que uno habla, qué sé yo, uno está constantemente ahí comunicando, ¿no? Él dice, él lo decía, esto no es no verbal, sino es porque en no verbal estamos metiendo todo lo que no es verbal y ahí hay un montón, es un cajón desastre, sino separarlo, ¿no? Es la voz por un lado, o lo no físico, ¿no? No lo no físico, sino la voz por un lado, por otro lado el movimiento. Yo le hacía alusión a la terapia ericksoniana, por ejemplo,
la hipnosis ericksoniana que hace bastante énfasis en el tono de voz, por ejemplo, ¿no? Pero él decía que, bueno, hay que buscar que salga natural. Y es cierto, ¿no? O sea, un terapeuta tiene que plantearse eso, ¿no? Que fluya naturalmente en uno, el poder hablar con el paciente y tener una conexión más allá de lo verbal. Entonces, implica un rol activo, ¿no? Incluso los silencios. A muchos terapeutas les cuesta sostener el silencio, y esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? El sostener el silencio es un reto, ¿no? Y eso, sostener el silencio ya es un hacer, pero lamentablemente se ve como un no hacer, y ahí recae bueno, el inconveniente, el problema. Otra pregunta que Rogers hace, ¿no? Como en acápite de algunos errores, él dice, ¿implica ser malvado? ¿No? Él dice, bueno, ¿implica ser malvado? Como una pregunta, y la respuesta es obviamente no también. ¿Por qué surge esta pregunta? Él comenta que es porque muchos pacientes piensan que el comenzar a ser uno mismo, ¿no? A ser congruente, a veces es liberar a esa bestia, entre comillas, ¿no? A esa bestia que hay dentro de ti. O sea, esa parte que tal vez es el inconformismo, tal vez es el malestar, ¿no? Imagínense estar con una persona que no quieres, y realmente luego comienzas a darte cuenta que estás siendo totalmente incongruente con lo que piensas y lo que quieres, y comienzas a despotricar contra el mundo, ¿no? Contra la sociedad. Entonces, no es tal cual, no implica ser malvado, pero implica también ser cuidadoso, ¿no? Cuidadoso con el entorno, ¿no? O sea, uno no tiene por qué, los demás no tienen por qué pagar los dolores o la problemática de uno, por más confianza que se tenga, ¿no? Igual sucede en la terapia, ¿no? O sea, un terapeuta debe también entender que, o sea, debe trabajar los temas si es que tiene un mal día o qué sé yo, y no buscar para nada que la otra persona sea responsable de algo mío, ¿no? Entonces, luego Rogers plantea, ¿no? Si es todo esto que dice, ¿podría tener una implicancia social? La respuesta es sí, él mismo lo responde, ¿no? Y da ejemplos sobre trabajos suyos en donde él encuentra la utilidad de esto a nivel social. Y luego él tiene una parte que dice, ¿cómo ve el terapeuta una vida plena? La persona que funciona íntegramente, ¿no? Haciendo alusión a esta integración, a esta mirada integral del ser humano, también poder desarrollar esta congruencia, ¿no? Como les decía, si bien se plantea que la aceptación incondicional y la empatía son dos pilares importantes dentro de la terapia rogeriana, y mucho se le pone peso demasiado a la empatía es solamente un medio para la congruencia. Entonces, la congruencia es el fin, la congruencia es el gran aporte de Rogers, ¿no? La búsqueda de esta congruencia, y esto es un proceso que no siempre, a veces le es difícil ser juez y parte, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo ya estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, soy congruente, pero a veces se nota desde afuera, y la mirada de afuera ayuda a que uno pueda realmente identificar qué tan congruente uno es. A veces uno ahí cae en sus propias trampas. Entonces, la mirada terapéutica implica también poder identificar eso, ¿no? Identificar incluso uno como terapeuta cuando no está siendo congruente, y a veces uno excluye, ¿no? Excluye miradas, ¿no? Excluye la mirada sistémica. Uno como terapeuta dice, no, para mí eso es una tontería, no la mirada humanista, o para mí la mirada cognitivo-conductual es otra tontería, o para mí la mirada, no sé, la mirada sistémica no tiene cabida, ¿no? Pero la realidad es que uno tendría que buscar integrar, ¿no? Estas distintas miradas. La experiencia personal también sirve en el proceso terapéutico, la experiencia de los otros, ¿no? Las distintas miradas, la mirada sistémica, la mirada humanista, la mirada cognitivo-conductual, la perspectiva científica, la perspectiva intuitiva, no científica. Entonces todo va sumando y todo va teniendo va tomando forma en cada uno, y va generando que uno pueda poco a poco ser congruente dentro de su práctica, y no excluir puntos, ¿no? O sea, a veces los profesionales caen en eso, ¿no? Y justifican, ¿no? Hay mucha justificación intelectual que uno puede hacer, pero no va por ahí, ¿no? Y a veces el paciente también cae en eso, ¿no? Esa búsqueda de justificar prácticas, ¿no?
Entonces, y no es un tema de ver lo que está bien o lo que está mal, sino porque no es un tema de moral, ¿no? De ver si está bien o está mal, sino es un tema de, como Rogers plantea, ¿no? La congruencia. O sea, de ser congruentes, por ejemplo, cuál es mi rol de vida, ¿no? Hacerme cargo de mis responsabilidades como persona que va creciendo, hacerme cargo de mi rol de padre, si es que soy padre, de mi rol de pareja, de mi rol de adulto, ¿no? Esos adultos, niños que no se hacen cargo de su propia vida, por ejemplo, que siguen viviendo en la casa de sus padres, o por ejemplo, que siguen, que no tienen una mirada o no buscan materializar la propia mirada que unos tienen y solamente repiten las miradas de otros, ¿no? O los discursos de otros, también son importantes para tener en cuenta, ¿no? Generar la propia mirada de cada uno es lo más difícil, ¿no? Y justamente Rogers lo que hacía en ese contexto en el que todo estaba muy fijado en la mirada conductista, es algo muy rescatable, ¿no? Como les decía, ahora parece algo muy común lo que dice Rogers, pero en su momento sí era algo realmente revolucionario, ¿no? Una mirada distinta y una mirada mucho más comprensiva. Ir de este paradigma interpretativo a una mirada comprensiva es uno de los giros paradigmáticos que planteábamos en algún live por ahí anterior. Mari, gracias, dice gracias por el espacio, qué importante aprender. Sí, está bien, muchas gracias por estar ahí. Mari, Arita, Jorge, Liliana, nos están viendo de distintos lugares. El video va a quedar acá grabado, así que si en algún momento quieren revisarlo, está bien. Y los estoy colgando todos a YouTube, por si acaso. Rogers también acá dice, ya, claro, no es estar estático, responde un poco la pregunta que planteaba él como uno de los errores de las personas que se plantean como preguntas, ¿no? Él dice, bueno, una pregunta podría ser, entonces yo tengo un rol como paciente, un rol estático ahí y no hago nada, no, es un rol activo también. No es estático, uno está en movimiento, ser conscientes del proceso de cambio, ¿no? Los sutiles cambios que se están dando en el proceso de terapia, en uno personalmente y en la relación terapéutica, esta mirada relacional, que está muy poco difundido, por lo menos aquí en Perú, ¿no? La mirada relacional está muy fijada, la mirada intrapsíquica, la mirada de ver a la persona, lo que le sucede, los procesos internos, y está muy bueno, y sobre todo la mirada conductista, pero la mirada relacional es vital, ¿no? Y la mirada de la terapia sistémica ahí un poco cubre bastantes expectativas, la mirada narrativa, pero la mirada relacional, por ejemplo, que vamos a tener con la profesora Margarita Español, ella de Italia, en la formación en terapia humanista, en la segunda formación que estamos organizando para agosto, va a ser muy enriquecedora, ¿no? La mirada ya está relacional. En Europa hay muchas miradas que tienen este subtítulo relacional, se habla de psicoanálisis relacional, gesta relacional, logoterapia relacional, entonces la mirada relacional ahí tiene bastante relevancia. Luego, Rogers plantea características del proceso, ¿no? Para una vida plena, hemos hablado de estos 11 puntos que Rogers plantea tras citar la investigación de Charles Morris como complemento a esta investigación, bastantes puntos que plantea como complemento, y ahora habla de las características del proceso para comenzar a tener una vida más plena. Entonces, él ahí recoge 4 puntos, ¿no? El primero es una mayor apertura a la experiencia, justamente esta apertura a la experiencia que va por los dos lados, tanto por el terapeuta como el paciente, ¿no? El terapeuta, abrirse la experiencia de poder, por ejemplo, tener un contacto con el trabajo con arte, ¿no? El trabajo con arte que a veces es excluido, a veces es tomado y explicado ahí en algún live de logoarte, de arteterapia, que es tomado solamente como un trabajo para los psicólogos meramente interpretativo, tras las técnicas proyectivas, ¿no? Y solamente se queda ahí, ¿no? Algo interpretativo. Entonces el Macobre, el Rorschach, el desiderativo son pruebas que simplemente sirven para poder identificar algo. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es
recoger nuevamente, por ejemplo, esta mirada del arte, esta forma de trabajar, uno como terapeuta, integrarlo dentro de su propia práctica. Uno no debe buscar que el terapeuta, o sea, que el paciente se adapte a uno, sino uno poder adaptarse a las distintas manifestaciones y miradas que puede tener el paciente. Es lo ideal, ¿no? Uno formarse en distintos enfoques, es lo que nosotros planteamos como algo bastante saludable, ¿no? Decimos, partimos del hecho de que, por ejemplo, si un dentista, cuando se dedica, por ejemplo, tiene su consultorio de dentista e invierte ¿en qué invierte? Invierte en maquinaria. Uno como terapeuta que se va a dedicar a esto, tiene que invertir tiene que invertir en su espacio terapéutico, tiene que invertir en su propio proceso terapéutico, tiene que invertir en su formación terapéutica, y esa formación tiene que ser diversa también. No ganamos nada, tal vez quedándonos solamente en una mirada. Por ejemplo, si yo soy terapeuta Gestalt y me quedo solamente en la terapia Gestalt y le doy ahí dando vueltas, y no solamente a mí quedarnos en la mirada de la formación o de la lectura, porque mucha gente, por ejemplo, trabaja en teoría terapia integrativa, pero lo que está haciendo es terapia ecléctica, integrando, por ejemplo, recursos. Imagínense que yo soy terapeuta centrada en la persona, y digo integrar a la terapia, a la logoterapia, pero no me he formado en logoterapia. Entonces, una cosa es leer a Frankl y otra cosa es formarse en Frankl. Una cosa es leer a Rogers y otra cosa es formarse en Rogers. Atender desde el modelo rogeriano, atender desde el modelo gestáltico, atender desde el modelo sistémico, terapia de parejas, por ejemplo. Justo vamos a comenzar también una formación de terapia de parejas en el modelo de Woodman en agosto, también va a estar muy buena. O sea, atender desde la perspectiva, ¿no? A veces nos quedamos solamente con la lectura o nos quedamos y no pasamos a la formación propiamente dicha. O pasamos a la formación desde una mirada crítica, ¿no? Imagínense que yo soy un terapeuta, un logoterapeuta, y lo que hago es formarme en terapia de aceptación y compromiso, pero desde mi mirada logoterapéutica. Entonces, lo que uno tiene que hacer muchas veces es dejar de lado la mirada que uno tiene para acercarse a esta mirada nueva, y una mirada que va a servir para poder trabajar mejor con los pacientes. Entonces, tener una mayor apertura a la experiencia, ¿no? Justamente si uno le pide eso al paciente, o de una manera uno busca desarrollar eso en el paciente, uno también tiene que desarrollarlo en sí. Adriana, Patricia Cuellar nos pregunta, ¿en qué página del libro estás? Estoy ahora en la parte, a ver, déjame ver, algunas implicaciones. No, espérate. Ah, ya. Estoy en la página 168 del libro de Editorial Paidós, ¿no? Estoy en la parte características del proceso. El primer punto es una mayor apertura a la experiencia. El segundo punto es tendencia al vivir existencial, ¿no? O sea, tendencia a conectarnos con la existencia y los distintos dilemas existenciales que se pueden presentar, que se presentan, la muerte, la incertidumbre, la convivencia con el otro, ¿no? Que puede ser muy retadora, ¿no? El vivir con el otro está constantemente, el infierno es el otro, como decía la obra de Sartre, ¿no? A puerta cerrada. Entonces el otro está constantemente retando nuestros valores, conectarnos con la existencia, conectarnos con la experiencia, ¿no? Desde el enfoque experiencial, el focusing. Adriana nos pregunta, ya gracias, es que en la versión que tengo es el capítulo 8. Ah, ya, está bien, nosotros estamos ahorita en el capítulo 4. La próxima semana vamos a pasar al capítulo 5. El capítulo 5 se llama En busca de los hechos, la importancia de la investigación en el ámbito de la psicoterapia. Entonces, este quinto capítulo también, bueno, va más ligado a la investigación. Ya hemos recalcado que en varios puntos Rogers habla desde investigaciones que él realizó, ¿no? Él estaba muy centrado también en la importancia de hacer investigaciones, ¿no? Rigurosidad, pero también no se alejaba de la mirada comprensiva, que es importante desarrollarla, y lamentablemente muchos terapeutas no las tienen, ¿no? O sea, y eso es justamente lo que nosotros promovemos desde este instituto, la integración y la mirada comprensiva de la experiencia del ser humano. Hay varios puntos que en algún momento también voy a hacer un live sobre
lo que nosotros planteamos como institución, ¿no? Desde desde una publicidad que tenemos acá y hemos señalado bastantes puntos sobre los principales fundamentos que consideramos que son vitales, ¿no? Para poder integrar y para poder trabajar, ¿no? Desde la mirada humanista. Entonces, el tercer punto es mayor confianza en el organismo, ¿no? Y hemos hablado de la importancia que Rogers le daba a la mirada organísmica, ¿no? O sea, esta confianza en la misma persona, ¿no? En que la persona va poco a poco a encontrar sus propias respuestas, sus propias... él hacía bastante analogía con las plantas, como ya comentaba desde el comienzo, que sus padres eran granjeros, él vivió mucho tiempo rodeado de naturaleza y él veía esta tendencia actualizante, esta tendencia, por ejemplo, una planta, de si está en un espacio tal vez difícil de crecer, puede ser en un agujero, en un lugar muy pantanoso, ¿no? Donde no entra el sol, esta planta poco a poco va a buscar crecer, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que un amigo tenía una plantación ahí de café y de cacao, ¿no? Y él, era bien interesante porque él decía que él las plantaba, estas dos semillas las ponía una al costado de la otra. ¿Por qué? Porque estas dos plantas se cuidaban en sí, ¿no? No me acuerdo cuál necesitaba más sombra y la otra crecía más y le daba sombra. Entonces ahí podríamos hablar, por ejemplo, haciendo una analogía con las plantas, esta mirada que tenía Rogers bien desarrollada sobre hacer analogías con las plantas, mirar que también, o sea, pueden haber dos organismos que se ayudan en sí, ¿no? Entre sí. O también podríamos hablar del polen, ¿no? Y las abejas, cómo difunden el polen para que crezcan nuevas plantas, o las semillas, ¿no? Muchas gracias por compartir la lectura, gracias a ti, Silvia, como el ejemplo de las papas, ¿no? ¿Cuál ejemplo plantearía de las papas? Pero bueno, igual, si puedes ahí, Liliana, comentarnos. Pero sí, o sea, con las plantas hay mucha analogía de Rogers. A ver, nos la planteas bien porque no me acuerdo de ese ejemplo, pero está bien. Entonces, sí, hay muchas analogías con plantas que se pueden hacer y que Rogers las ha planteado. eh, y es confiar en el organismo, ¿no? Confiar en esta tendencia actualizante del organismo de poder desarrollar sus propias potencialidades, esté en el espacio en el que esté, ¿no? O sea, esté en un espacio, puede ser adverso, puede ser un espacio difícil, pero confiar en la persona, o sea, la confianza en la persona es lo que un terapeuta, en definitiva, no debe perder, ¿no? Y si uno comienza a perder la confianza en el otro, trabajar eso también, ¿no? Frankl decía, ¿no? Si una persona no se mueve, por lo menos un poquito, algo en cada una de las sesiones, tiene que revisar qué es lo que le sucede, porque a veces uno se automatiza, puede llegar a automatizarse, y eso es precisamente lo que no queremos, ¿no? Ser autónomos, ser automáticos en terapia, ¿no? Y que nuestro paciente tampoco sea así. Que bajo circunstancias adversas las papas... Exacto, la papa. Y es bien interesante este ejemplo que tú pones, Liliana, porque la vez pasada yo estaba con unos pacientes que son pareja, y yo le hice una analogía en referencia a las plantas caseras y las plantas de calle, ¿no? Yo le decía, las plantas caseras son más delicadas, ¿no? Las plantas caseras, lo que está en la casa es más delicado muchas veces. Y la relación de pareja debe de cuidarse. Es una planta igual, tiene que estar cuidándose. Y no es ya tengo 30 años de pareja y ya no tengo que hacer nada por el otro, por la otra, sino conocer a la pareja, conocer a la otra persona, es algo importantísimo. Y a veces la planta de la casa necesita mucho más cuidado, ¿no? Que la planta de la calle que crece donde sea, ¿no? Los vínculos internos dentro del espacio de la casa y los vínculos externos, ¿no? Hay vínculos que son más como rápidos, pero lo que tú dices es importante, ¿no? Bajo cualquier circunstancia adversa las papas crecen
en un sótano con toda la potencia que podría ser. Sí, o sea, hay personas que, por ejemplo, en espacios difíciles crecen muchísimo. Entonces es una gran analogía para poder hacer, ¿no? El cuarto punto de las características del proceso de la vida para llegar a tener una vida plena es la tendencia al funcionamiento pleno, ¿no? Tender a plantearse el funcionamiento pleno, ¿no? Tender a plantearse que uno funciona plenamente y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Bajo cualquier circunstancia. Él dice que particularmente la libertad y el determinismo, no entiendo bien esta parte que escribí, pero, él plantea, él plantea algo relacionado a la libertad y el determinismo, ¿no? Él dice, entonces, esto de la libertad y el determinismo están contrapuestos, y es cierto, ¿no? Sartre tiene una frase que dice, en la que dice, la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces, la existencia es previa a la esencia, al esencialismo. El esencialismo sería el determinismo, ¿no? Entonces, la existencia, este poder ser, este organismo que puede ser, siempre puede cambiar, puede ser distinto, es previo a eso que llamamos esencia, eso que llamamos personalidad, ¿no? A veces uno dice, no, la personalidad ya está ahí definida, pero es algo que puede cambiar, ¿no? Es algo que puede cambiar, pero cuesta, ¿no? Pero cuesta porque hay personas que están más ancladas a su pasado o más ancladas a relaciones primarias, relaciones con papá, relaciones con mamá, y no, o simplemente no quieren cambiar, ¿no? Y a veces uno se excusa, ¿no? Dice, no, yo soy así y así soy, punto, no me cambia nadie, ¿no? Y uno quiere que el terapeuta cambie. Y a veces uno entra, un paciente va y dice, bueno, terapeuta, para eso te pago, cámbiame. Pero no es la idea, ¿no? La idea es un trabajo en común, hacerse responsable uno como terapeuta de lo que tiene que hacerse responsable y el paciente también, ¿no? Uh-huh. La creatividad como un elemento de la vida plena, ¿no? Esto como cerrando este capítulo, este cuarto capítulo, habla de esto, ¿no? Sobre la importancia del desarrollo de la creatividad como un elemento para llegar a tener una vida plena. Confianza básica en la naturaleza humana, otro punto importante. Y luego comenta la importancia de vivir más sensiblemente, y eso lo comentábamos con Moreno, este terapeuta muy referente, una referencia muy importante de allá de México, que lo entrevisté el día viernes, les voy a dejar el link para que lo vean. Hablaba mucho sobre la importancia de ser sensibles a los cambios y a lo que sucede. Y a veces, por ejemplo, Rogers habla sobre vivir más sensiblemente el dolor, el odio, el amor, el miedo, el coraje, todo, ¿no? Y a veces vivir más sensiblemente, a veces uno está muy cargado de experiencias negativas del pasado y uno prefiere no vivir sensiblemente eso porque duele. Y en el espacio terapéutico uno busca curar esas heridas, ¿no? Pero para que uno cure algo, haciendo una metáfora con el cuerpo, a veces uno necesita ahí, no hay una anestesia, ¿no? O sea, el trabajo con anestesia no ayuda mucho. No ayuda porque uno no puede, o uno puede trabajar con anestesia, pero luego viene el dolor y luego uno se rasca ahí y sale de nuevo la herida. O sea, reconocer todo ese proceso, hacerse cargo, ¿no? El vínculo, curar vínculos, trabajar el niño herido, por ejemplo, y a veces uno como terapeuta, ya he visto casos, ¿no? De personas que, por ejemplo, trabajan el niño herido con el paciente, pero sin tener en cuenta que este adulto aún sigue siendo en parte niño. Entonces, a veces, cuando hablábamos con Carol sobre el análisis transaccional, es importante trabajar el adulto antes de trabajar el niño, ¿no? Esta triada, la triada trágica, bueno, el Salvador, la víctima y el victimario, y por otro lado también esta mirada tripartita, ¿no? El niño, el adulto y el padre, ¿no? A veces uno tiene que cuidar, reforzar la parte adulta para trabajar el niño. Uno no puede irse a trabajar el niño herido desde la Gestalt, por ejemplo, porque sí, ¿no? Porque, bueno, hay que trabajarlo ya. Uno tiene que centrarse en ese proceso, curar, o sea, trabajar esas referencias de adulto. Tenía una paciente, por ejemplo, que me decía que
realmente no había tenido, ya tenía como 30 años, y no había tenido referencias de adultos toda su vida, ¿no? O sus referencias de adultos habían sido muy pobres. Entonces lo que ella tiene que hacer es poco a poco construir esas referencias de adulto ella, y ella, por ejemplo, es profesora, ¿no? Profesora de nido, y ella me decía, ¿no? Con los niños, yo cuando quiero ser más recta, simplemente me pongo más neutra, ¿no? Ya no, es muy risueña ella, y ella dice, no, yo no digo nada, ¿no? Me pongo neutra. Y ella, por ejemplo, ahí uno comienza, por ejemplo, ahí a identificar cuál es su idea de adulto, ¿no? Su idea de adulto es eso, es ser neutro, es no manifestar emociones. Entonces, ir viendo cómo cada uno va construyendo de manera definición, de manera esta definición operacional que cada uno tiene del adulto, del niño, en base a las experiencias, la definición desde lo cognitivo, desde lo emocional, y entrarle a lo emocional, y para eso uno tiene que validar mucho la experiencia del otro en primera instancia, ¿no? Y y ser más sensible a la experiencia de cada uno como terapeuta y más sensible a la experiencia del consultante. Y eso precisamente Rogers nos plantea desde esta mirada, desde este libro, el proceso de convertirse en persona, el proceso de poco a poco yo construirme como persona, ¿no? Como la persona que quiero ser. Entonces, realizar este acompañamiento es importante. Y es importante también que cada paciente, que cada terapeuta vaya construyéndose a sí mismo como la clase o el tipo de profesional que quiere ser. Entonces, conmigo sería hasta acá. Les agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas, todo lo que han ido por acá diciéndome. Gracias por estar ahí. Si desean, bueno, si conocen a alguien que tal vez esté interesado en este tema, pueden compartir este video, va a quedar ahí. Y quería agradecerles. Y conmigo nos veremos el próximo domingo. El viernes que viene vamos a entrevistar a, si no me equivoco, vamos a entrevistar, me parece, déjenme ver un ratito. Vamos a entrevistar a Laura Vélez con logoterapia y adicciones, ¿no? El viernes 10 a las 5 de la tarde. Así que gracias Liliana también por estar ahí, ¿sí? Jesús que se ha unido ahí, gracias también por estar ahí atentos a verlas. Y les recordamos también de la formación, sobre la formación que estamos realizando, que va a comenzar en agosto, la segunda formación en terapia humanista y la cuarta especialización en arte terapia del enfoque humanista. Además, estamos organizando desde el Instituto Agape de Terapia de Pareja una formación internacional de terapia de pareja, ¿no? Es una formación que tiene bastantes horas de clase, masterclass, clases nacionales, clases internacionales, es un costo bastante accesible, con bastantes docentes de distintos países, de Argentina, de México, de España, de Brasil, de Colombia, de Perú. Nosotros vamos a estar ahí como staff de Agape. Y también la segunda formación en terapia humanista va a contar con distintos profesores. Va a estar Gianfranco Ramuni y yo, en la formación como docentes principales. Y también vamos a tener a docentes como Andrés Sánchez Bodas de Argentina, del Instituto Olos. Vamos a tener también a Margarita Spagnoli de Italia, el primero de las terapias centradas en la persona, el segundo de la terapia Gestalt relacional de allá de Italia. También vamos a tener a Alberto Sánchez del CGP, de terapia Gestalt. Y estamos conversando con otros profesionales de Chile, a ver si nos pueden acompañar también con algunas clases para poder complementar el espacio de la formación. Y esto ya sería entonces una formación internacional. La segunda formación en terapia humanista, ahora la estamos haciendo internacional. Y bueno, cualquier interesada puede escribirnos al inbox. Muchas gracias también, Mari, por estar ahí. Muy interesante, gracias. Y entonces me estaría despidiendo y nos vemos el día viernes con la entrevista a Laura Vélez sobre logoterapia y adicciones. Chao.